Bienvenido a un nuevo capítulo de 2001 Historias. Vamos a unirnos a la celebración en estos próximos días de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, un país por el que siento una debilidad especial, y lo vamos a hacer reivindicando el papel tan primordial que tuvo España para que esto se llevara a cabo. Y es que normalmente siempre se habla del gran apoyo que Francia brindó a las colonias americanas en su lucha por la independencia del Reino Unido, con la Estatua de la Libertad como regalo de los galos un siglo después de su heroica y famosa gesta lograda por los hombres de George Washington allá por el siglo XVIII. Pero es que no solo fue Francia la valedora de esto. España, como ya es costumbre, es la gran olvidada en este hito histórico que cambió el mundo para siempre. Y hoy vamos a conocer el porqué de esta afirmación y cómo nuestro país sigue muy presente dentro de la vida de la primera potencia del mundo. Y no solo de forma moral, como ellos mismos mantienen muy presentes con los lazos con nuestro país, con España y su tradición, más allá del empeño de británicos y franceses por restar importancia a esta unión que va más allá de lo político. Si recuerdas el capítulo dedicado a las culturas nativas de Norteamérica, ya hice una introducción a muchos de los símbolos por excelencia norteamericanos que nacen o se remontan a los tiempos de Nueva España, allá por el siglo XVI, como por ejemplo la introducción del caballo en América, que como ya vimos no podía ser de otra manera y fue gracias a los españoles, así como a la cultura vaquera de los cowboys, heredada directamente de los vaqueros que recorrían la geografía de nuestro país desde tiempos inmemoriales. Además, por supuesto, de la fe, la lengua y el mestizaje, algo que diferencia nuestro proceso de europeización de las tierras al otro lado del Atlántico, por mucho que la leyenda negra anglosajona quiera imponer el relato contrario. Pero hoy voy a ir un paso más allá y vamos a conocer cómo, cuándo y quién fue el artífice de que la España de Carlos III a finales del siglo XVIII, como ya vimos en el capítulo que dediqué a nuestro mejor alcalde de Madrid y posiblemente uno de nuestros mejores monarcas, se uniera no solo militarmente, sino económica y moralmente a la causa de la independencia de las 13 colonias americanas del Reino Unido. Es posible que te lleves alguna sorpresa, como me la llevé yo cuando investigué sobre el asunto hace ya unos años. También veremos cómo nuestra impronta hispana sigue muy presente en multitud de monumentos naturales y creados por el hombre, así como nombres de ciudades que vieron la luz por el empeño de un grupo de aguerridos españoles que decidieron atravesar las temidas y agrestes tierras norteamericanas. Y vamos a conocer también cómo el Imperio Romano y Estados Unidos se unen hasta el mismo día de hoy gracias a una ciudad no demasiado conocida como es Cincinnati. Yo que tú no me perdería semejante capítulo, con el que quiero felicitar a nuestros hermanos, sí, hermanos norteamericanos, estadounidenses, recordándoles que España y ellos siempre estaremos unidos, por algo más que acuerdos económicos o políticos actuales, sino por lo que une de forma inmaterial a todos los que comparten una manera de ver el mundo similar, aunque como ya sabemos nuestros caminos desde hace 250 años han seguido caminos muy distintos. Pero en esencia, queridos norteamericanos, España es vuestra madre patria. Vamos allá. Por cierto, y antes de empezar, te recuerdo suscribirte a 2001 Historias en YouTube y también te recuerdo, como siempre, que puedes encontrarlo en X, Instagram y Facebook, así como el blog 2001historias.com, donde puedes encontrar todos los capítulos por escrito. Y comenzamos, por tanto, ya el capítulo de hoy mencionando un evento que ha tenido lugar hace unas semanas en la Casa Blanca y que podría decirse que ha sido el pistoletazo de salida de los fastos previstos para conmemorar el próximo 4 de julio la independencia de los Estados Unidos de América allá por 1776. Y esta es la pelea de la UFC organizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para conmemorar su cumpleaños. Los modernos herederos de los antiguos gladiadores romanos que luchaban en el Coliseo, si me permites hacer esta comparación. Y es que además ha contado con un invitado muy especial, nuestro compatriota Iria Tupuria, el cual no ha podido alzarse con la victoria tan deseada, pero que ha gozado de todos los honores de la gala y fue escoltado por 2 héroes norteamericanos reconocidos. Es decir, España ya ha metido la primera patita, digamos, en esta celebración. A mí particularmente me ha parecido un guiño gracioso. No pueden vivir sin los españoles estos norteamericanos.
norteamericanos, ¿no crees? Mi marido ya es feliz porque esta mención de uno de sus héroes espero que le haga estar escuchando el capítulo a estas alturas. Pero más allá de este hecho, jocoso y de total actualidad, lo cierto es que, como bien te decía en la introducción al capítulo de hoy, España tiene todo el derecho a sacar pecho en esta fiesta de conmemoración norteamericana. Y es que, como siempre, por mucho que otras voces interesadas en lo contrario a base de mentiras, España fue una pionera en poner en marcha nada menos que a la nación más poderosa de nuestro tiempo actual. Pero ¿cómo fue esto posible? Y sobre todo, ¿quiénes fueron los artífices de este asunto digno de los más complejos mapas geopolíticos de finales del siglo XVIII? Te daré una pista y la encontrarás en el capítulo dedicado a nuestro monarca español, uno de los mejores reyes, como antes mencioné, que ha tenido nuestro país, Carlos III de Borbón. Él, y solo él, junto a sus consejeros y embajadores, fue el artífice de tamaña hazaña, siendo el encargado de mandar no solo grandes cantidades de dinero a la causa defendida por George Washington, sino también a sus mejores hombres para ayudar a las 13 colonias a desprenderse para siempre del dominio británico de sus territorios. Bernardo de Gálvez fue la persona más destacada en aquel convoy enviado por España a los norteamericanos, el gobernador de Nueva Luisiana, y ya recorrimos su biografía y valía en la Guerra de la Independencia, lo que le ha valido para dar nombre hace pocos años, como ya vimos, al primer buque de guerra estadounidense bautizado con el nombre de una persona no nacida en su territorio, y como no podía ser de otra manera, es español. Todo un orgullo. Pero ¿cómo se le ocurrió a España meterse en este fregado si ya aquí empezábamos a tener problemas para mantener algunos territorios de ultramar, aunque conseguimos resistir hasta la llegada de los sucesores de Carlos III y con ello el comienzo del declive del Imperio Español? Pues por pura supervivencia estratégica en ultramar. Y es que, como ya hemos visto en varios capítulos de 2001 historias, desde el siglo XVI, Reino Unido quería hacerse con la competencia de forma poco legal por el dominio de los territorios americanos, el comercio y el control de rutas marítimas. Gibraltar y Menorca estaban en manos británicas en tiempos de Carlos III, lo que amenazaba la seguridad española en el Mediterráneo. Por tanto, apoyar a las colonias era una oportunidad única para debilitar a un enemigo común muy antiguo y recuperar los territorios perdidos hacía poco tiempo. Y es que Carlos III y sus consejeros priorizaron su política en modernizar España desde la administración, fortalecer la economía y recuperar influencia internacional tras las pérdidas de la Guerra de los 7 Años contra británicos entre 1756 y 1763. En esta guerra, además de Gibraltar y Menorca, como antes te mencionaba, España había perdido territorios clave como la Florida y el control del Golfo de México, antes llamado de Nueva España, a manos de Gran Bretaña, y eso escocía bastante a nuestro monarca Borbón. Como potencia dueña de vastos territorios desde la propia Norteamérica, con la provincia de la Luisiana hacia el sur hasta la actual Argentina, España no apoyaba ideológicamente las ideas independentistas de las 13 colonias norteamericanas, evidentemente, ya que temía que esto produjera un contagio en sus propios territorios. Por eso su ayuda inicial fue secreta y pragmática, no ideológica. Tanto fue así que dentro de los ministros del monarca español se vio en la rebelión una oportunidad estratégica. Además, en Francia, el apoyo visible más destacado de George Washington y sus hombres estaba entonces dirigida por la familia de Carlos III de Borbón, y ambas naciones contaban con un tratado llamado Pacto de Familia que los hacía aliados naturales en caso de conflictos con un tercero. Y es que Francia, al igual que España, tampoco había salido bien parada después de la ya mencionada Guerra de los 7 Años contra los British, y por eso fue la primera gran potencia en aliarse abiertamente con los rebeldes americanos. Y España, por lealtad dinástica y conveniencia por otro lado, siguió a su pariente de Francia, pero con mayor cautela, por las razones que antes te mencionaba. Antes de declarar la guerra a Inglaterra en 1779, tras la declaración de independencia firmada por Thomas Jefferson en julio de 1776, España canalizó dinero, armas, municiones, ropa y suministros a través de la provincia española de Luisiana. Su gobernador, el antes citado Bernardo de Gálvez, fue clave ya que permitió el paso de suministros por el río Mississippi y coordinó envíos con agentes americanos como Oliver Pollock. George Washington reconoció la importancia de esta ayuda. Posteriormente, desde 1779, Bernardo de Gálvez lideró campañas exitosas en el Golfo de Nueva España, hoy de México,
y el río Mississippi, capturando distintos fuertes británicos como Baton Rouge, Mobile y Pensacola en 1781. Batalla que ya te narré en el capítulo sobre Carlos III. Esto impidió que Gran Bretaña atacara desde el sur y distrajo recursos clave. Por otra parte, y simultáneamente a estas operaciones en territorio norteamericano, la Armada Española realizó diversas operaciones en Europa, como el sitio de Gibraltar, sin éxito, como ya sabemos, y el Caribe con Blas de Lezo, que forzaron a los británicos a dispersar su flota ante la incapacidad de defender tantos frentes a la vez. Además de la ofensiva militar, como te decía, por parte de España hubo un apoyo económico indispensable para el mantenimiento de las tropas rebeldes de Washington, de tal forma que las contribuciones financieras y logísticas continuaron hasta 1783, incluyendo fondos que ayudaron en la campaña de Yorktown junto a Francia. ¿Y quién desde la sombra facilitó que esto fuera posible? Alguien que nunca hubiéramos imaginado de un principio. Inventor, filósofo y cara de los billetes de $100 norteamericanos. Don Benjamin Franklin. Sí, el mismísimo inventor del pararrayos estuvo detrás de todo, como enlace encubierto en misión diplomática entre las fuerzas norteamericanas y españolas. Y es que Franklin jugó un papel diplomático indirecto pero importantísimo en conseguir el apoyo español, siempre a través de contactos con Francia. Y todo comenzó como muchas veces funcionan los mejores planos, y es por casualidad. Un hijo de Carlos III estaba interesado en unas famosas armónicas inventadas por Franklin y no dudó en ponerse en contacto con él con el fin de hacerse con ellas. Franklin aprovechó la correspondencia con el hijo del monarca español para insinuar una posible alianza futura entre España y las colonias y, bueno, pues esto surtió efecto. Muy listo, Benjamin Franklin. En París, desde 1776, Benjamin Franklin había sido nombrado ya ministro plenipotenciario ante la corte francesa, una especie de embajador de facto. Desde allí se reunió varias veces con el conde de Aranda, embajador español en Francia, que era un firme partidario de apoyar a los rebeldes norteamericanos. En diciembre de 1776 y principios de 1777 mantuvo reuniones clave con Aranda para agradecer la ayuda secreta ya enviada por España, que antes te relaté, y además solicitar más apoyo en forma de armas, dinero, municiones y apertura de puertos cercanos. Posteriormente, Benjamin Franklin recibiría credenciales como ministro ante España, pero ambos bandos acordaron que no viajaría hasta Madrid para no complicar la neutralidad oficial española en ese momento. En la práctica, actuaba como enlace a través del conde de Aranda. España, como estamos viendo, como ya te he dicho en varias ocasiones, prefería actuar con discreción al principio. La diplomacia norteamericana principal con nuestro país la llevaron otros enviados. El primero, Arthur Lee, desde 1777, primer enviado estadounidense a España. Este se reunió en Burgos y Vitoria con el exministro Grimaldi y Diego de Gardocki, consiguiendo ayuda secreta como mosquetes, mantas y demás material de apoyo a los hombres en el frente. Y el segundo hombre importante en estas transacciones fue John Jay, enviado oficial a Madrid desde 1779 con resultados más limitados que su predecesor. Benjamin Franklin, mientras tanto, se concentró en Francia, donde tuvo mucho más éxito y coordinó la ayuda borbónica conjunta de ambas potencias. Decir además que a pesar de no ir nunca a Madrid, Franklin mantuvo durante toda su vida correspondencia y relaciones cordiales con diplomáticos y con la corte española, siendo más tarde elegido como miembro honorario de la Real Academia de la Historia de Madrid, en reconocimiento a su figura intelectual. Casi nada, ¿no te parece? Y prosiguiendo con nuestro capítulo, bueno, pues vamos a hablar ahora de cómo los norteamericanos tomaron varios elementos de la herencia española durante la fundación y consolidación de su constitución y su país, porque esto incluyó influencias jurídicas tomadas del derecho romano y castellano y símbolos visibles en el Capitolio con varios monumentos erigidos y aún presentes, conmemorando a figuras españolas notables. No fue una influencia masiva, la española, en la Constitución Federal proclamada en 1787, que se inspiró en otras fuentes distintas principalmente, pero sí fue notable en el derecho civil de varios estados y en el reconocimiento simbólico a nuestro país. Uno de los principales protagonistas en el Congreso de los Estados Unidos
a día de hoy, que gozan con una estatua en su honor, es nuestro rey castellano del siglo XIII, Alfonso X el Sabio. Y es que bajo su dirección se compiló el Código de las 7 Partidas en 1265, un gran cuerpo legal que sintetizaba el derecho romano del emperador Justiniano, el derecho canónico y las costumbres visigodas y algunas influencias islámicas y feudales de su época. Este código buscaba unificar la ley en el Reino de Castilla y tuvo una enorme influencia en el derecho posterior de España, que se exportaría siglos después con el descubrimiento de América a los territorios de ultramar, incluyendo territorios que luego formarían algunos de los estados Unidos, como Florida, Luisiana, Texas, California, Nuevo México y más. Por esta razón, en estados del suroeste, que antes pertenecían a la llamada Nueva España, las 7 partidas tuvieron un peso inmenso en la regulación del derecho de propiedad, de aguas, familia, procedimientos y derechos de las mujeres, como por ejemplo, y algo muy novedoso y pionero, aunque hoy sorprenda, y es la de separar la propiedad separada y comunitaria de bienes en el matrimonio, más progresista que en el common law inglés. Jaque mate, anclófilos. Y en este estado de Texas, por ejemplo, se conservaron elementos del derecho español incluso después de adoptar el common law en 1840. Por esta razón, en la Cámara de los Representantes, sobre la puerta de la galería, hay 23 relieves de mármol de grandes legisladores de la historia, y uno es el retrato en relieve de Alfonso X de Castilla, instalado entre 1949 y 1950, reconociéndosele como autor del Fuero Real y de las 7 Partidas, base de la jurisprudencia española y, por extensión, influencia en el derecho americano. El Capitolio de los Estados Unidos reúne también reconocimientos visibles de nuestra herencia española en territorio norteamericano, entre otros, y como no podía ser de otra forma, a Bernardo de Gálvez, que tiene una estatua ecuestre en Washington D.C., erigida en 1976, y un retrato oficial colgado en el Capitolio desde 2014, cumpliendo así una promesa del Congreso Continental celebrado en 1783. Este mismo año 2014 también se le concedió ciudadanía honoraria estadounidense. Además de todo esto, hay frescos y un friso en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos que incluyen a Cristóbal Colón, llegando a América, Hernando de Soto, descubridor del río Mississippi, Hernán Cortés, introductor de los caballos, y Francisco Pizarro. Es decir, 4 de las 19 escenas del friso histórico son españolas. Y por si esto no fuera suficiente, en la National Statuary Hall Collection cada estado dona 2 estatuas. Y, por ejemplo, California donó una de Junípero Serra, fundador de las misiones de las que ya te hablé en el capítulo dedicado a las culturas nativas norteamericanas. Además, hay otras figuras hispanas relacionadas con la herencia española, con referencia a diversos exploradores y misioneros en diferentes salas, como es el caso de Eusebio Francisco Quino. Misionero jesuita, nacido en Italia, pero que desarrolló toda su carrera como misionero jesuita al servicio del Imperio Español, fue Eusebio Francisco Quino, explorador, cartógrafo, además de misionero, como te decía antes, en el norte de Nueva España, actual Arizona y Sonora, en México. Fundó misiones, trazó mapas precisos de la región y promovió la ganadería y la agricultura. Además de esto, con la información recopilada en sus viajes, demostró que Baja California era una península, no una isla. Su estatua, erigida en 1965 y que representa al estado de Arizona, le reconoce como figura clave de la frontera española en América del Norte. Y no solo se queda en esto la cosa. La creación del dólar estadounidense se basó en el Spanish Dollar o Real de A8, moneda española ampliamente usada en los territorios de Nueva España. El símbolo de la S, con 2 barritas que atraviesan de arriba a abajo, deriva, de hecho, de las columnas de Hércules, presentes en nuestro escudo español, con cintas del escudo de nuestro país, de nuestro estado. Si no es por nosotros, perdóname que te diga, pero a saber qué harían con las transacciones estos norteamericanos.
Y otra cosa que no se puede olvidar en Norteamérica es el de muchas de sus ciudades repartidas por todo el territorio estadounidense. Y es que desde que los españoles se asentaron en tierras que hoy corresponden a los Estados Unidos de América, allá por el siglo XVI, nuestros compatriotas y pioneros en abrirse paso en estos novedosísimos territorios llevaron los nombres de ciudades, regiones y reinos españoles para hacer presente el recuerdo de la madre patria y trasplantar, por así decirlo, la geografía peninsular en el Nuevo Mundo. Ya os comenté que la idea inicial de los Reyes Católicos fue hacer que aquellos territorios fueran una extensión real del Reino de España, no solo colonias. Pertenecían a todos los efectos como territorio español. Tal es así que hay muchísimas ciudades y pueblos norteamericanos que llevan el nombre exacto de nuestras ciudades españolas, como por ejemplo Madrid, la capital de España, da nombre a muchísimas localidades replicadas por toda la geografía norteamericana. El Madrid más famoso en Norteamérica es el ubicado en Nuevo México, un antiguo pueblo minero de carbón convertido en comunidad artística y turística de la Turquoise Trail entre Albuquerque y Santa Fe. Es famoso por sus galerías, casas coloridas y ambiente bohemio. Pero hay más Madrid, como en Iowa, una pequeña ciudad en el centro del estado con unos pocos miles de habitantes. Nada que ver con nuestro querido Madrid español, ¿verdad? Y así podemos seguir en otros estados como el Madrid de Alabama, Colorado, Maine, Nebraska, Nueva York, etc., donde la capital española, nuestro querido Madrid, se ha clonado de alguna manera en los todopoderosos United States of America. Pero no es solo Madrid, otras ciudades de nuestra península ibérica tienen su réplica al otro lado del Atlántico, como Toledo, la antigua capital europea medieval que tiene su alter ego en el estado de Ohio, donde como una de las ciudades más importantes del estado y que recibió su nombre en 1830. Es una ciudad industrial grande de aproximadamente 270.000 habitantes a orillas del lago Erie. Y otra bella ciudad española de la que te he hablado en 2001 historias, fundada por los romanos, es Valencia. Y es que en California encontramos una de sus réplicas norteamericanas más famosas de las varias Valencias repartidas por los Estados Unidos. Y es que la Valencia californiana es una ciudad en el condado de Los Ángeles conocida por Six Flags Magic Mountain y urbanizaciones planificadas. Andalucía, por otra parte, está muy bien representada en territorio norteamericano con 3 ciudades como son Sevilla, en Ohio, Córdoba, que tiene sus réplicas en los estados de Alabama, California y otros estados más, además de Granada, en Colorado, y relacionado con esta, Alhambra, una bella ciudad de California. Y si nos movemos de nuevo hacia Castilla, encontramos las ciudades de Ávila, en Indiana, y Salamanca, al oeste del estado de Nueva York, mientras que otras ciudades españolas importantes, como Barcelona y Zaragoza, dan nombre a villas muy pequeñitas del interior de Estados Unidos. Y cerrando esta lista, mencionaré a un pequeño pueblo del norte español de gran importancia durante la Edad Media española por su apoyo a la corona de Castilla, en concreto a los reyes Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X, y esta es Laredo, en Texas, entre muchos otros. Y esto se debe, si recuerdas, del capítulo que dediqué a los nativos norteamericanos, a que muchas localidades que hoy corresponden a ciudades importantes del estado de California vieron la luz gracias a la fundación de misiones por parte de franciscanos y jesuitas españoles en esta región y aún hoy conservan sus bellos nombres con orgullo. Y luego regiones enteras, como que con el tiempo cambiaron de denominación y que recordaban directamente a regiones españolas. Muchas de ellas hoy se sitúan al sur de Estados Unidos y en el norte de México, y en su día se incluían dentro del Virreinato de Nueva España, tales como Nueva Galicia, Nuevo Santander, Nuevo León, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de Navarra y Nueva Extremadura. Y termino el capítulo de hoy rescatando una historia gracias a mi hijo mayor, que leyendo con interés historias antiguas de Roma, me ha descubierto la historia de un romano, famoso por su valentía, honor y ética en la política, que podría haber sido un ejemplo de buen hacer para los venideros tiempos, pero que sobre todo en este tiempo vemos que brilla por su ausencia. Te hablo de Lucio Quincio Cincinnato, cuya vida ejemplar le valió para dar nombre a una ciudad estadounidense, sí, de la Roma antigua a Estados Unidos, fíjate tú, de la que más allá de las películas no hemos oído hablar mucho más, Cincinnati, en el estado del medio oeste de Ohio.
Y es que en 1783, tras la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, se fundó la Society of the Cincinnati, una sociedad de oficiales veteranos del ejército continental. El nombre de la sociedad fue elegido en honor a Cincinnato, como símbolo de la virtud republicana romana. Un hombre que tomó el poder absoluto solo para salvar Roma y luego lo devolvió voluntariamente para volver a su vida sencilla. Cuando se fundó la ciudad en 1788, los fundadores de la misma, muchos de ellos miembros de esta sociedad, decidieron nombrarla con el nombre de Cincinnati en honor a esta misma figura. ¿Y quién fue Cincinnato? ¿Quién fue Lucio Quincio Cincinnato? Bueno, pues fue un patricio romano, es decir, ascendente de los primeros fundadores de la ciudad de Roma, que vivió en el siglo V a.C., durante los primeros años de la República Romana, alrededor del 519 al 430 a.C. aproximadamente, y pertenecía a una familia noble, pero no especialmente acaudalada. Según las fuentes romanas, principalmente de Tito Livio, era un hombre de gran virtud, austero y dedicado a la agricultura. Pues bien, en tiempos de Cincinnato, Roma estaba en guerra contra los ecuos, un pueblo vecino itálico. Un ejército romano había quedado atrapado en una emboscada en las montañas y estaba a punto de ser destruido. La situación era tan grave que el Senado decidió nombrar a un dictador, un cargo excepcional con poder absoluto, solo usado en emergencias y por un máximo de 6 meses. Nada que ver con lo que se ha convertido esta declinación en tiempos más modernos y que todos conocemos. Fue entonces cuando los enviados del Senado romano fueron a buscar a Cincinnato y lo encontraron arando su propio campo con sus propios bueyes, vestido como un simple campesino. Cincinnato, en ese momento en el que les ponen la problemática, aceptó el cargo, se puso la toga púrpura, organizó un ejército en pocos días, marchó al rescate, derrotó a los ecuos en solo 16 días y salvó a Roma. Una vez cumplida su misión, y aquí viene lo fuerte, y que muchos políticos de tiempos posteriores, sobre todo actuales, no comprendieron bien, renunció inmediatamente a la dictadura y volvió a su granja a seguir arando la tierra. Esta actitud de humildad, servicio al Estado y rechazo al poder personal lo convirtió en el símbolo máximo de la virtud republicana romana. Años después, con casi 80 años, en el 439 a.C., volvió a ser nombrado dictador para sofocar una supuesta rebelión interna. Y de nuevo, Cincinnato resolvió el problema rápidamente y renunció al poder posteriormente. Para los romanos, por tanto, fue el ejemplo perfecto de cómo debía comportarse un ciudadano. Priorizar el bien común por encima de la ambición personal. Igualito que ahora, ¿verdad? Durante la Ilustración y la fundación de Estados Unidos, su figura fue muy admirada, sobre todo por los afines a George Washington, el líder de la revuelta de las colonias norteamericanas frente al Reino Unido, y su figura fue comparada constantemente con él, ya que tras la Guerra de la Independencia, Washington dejó el mando del ejército y volvió a su finca en Mount Vernon, para seguir con sus cultivos y su vida tranquila. Particularmente esta historia me era totalmente desconocida y me ha llamado poderosamente la atención y por eso no quería dejar de contártela, porque además conecta con el siguiente capítulo de 2001 historias que de nuevo, oh sorpresa, nos va a llevar de nuevo a Roma. Así que desde ya te animo a que no te lo pierdas. Como bien hacen los norteamericanos en honrar a sus héroes con su famoso Thank you for your service, por mi parte, agradecerte tu seguimiento y fidelidad y te emplazo a volver a escucharnos en el siguiente capítulo.